7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a 7 días, este programa de análisis de la actualidad que realizamos desde Areópago Protestante en una semana muy intensa con mucha actualidad que vamos a pasar a comentar. Como ya saben, nosotros estamos acercándonos a la actualidad desde una perspectiva protestante, desde una perspectiva evangélica, a partir de la información que vamos publicando en nuestros medios, en Evangelical Focus, en Protestante Digital y en Evangélico Digital. Y vamos ya a dar la bienvenida a nuestro compañero Joel Foster, que nos acompaña hoy. Hola Joel, bienvenido. Hola Dani, aquí estamos, como dices, muchos temas de actualidad, a ver cuál escogemos. Eso es, hay mucho para elegir y desde luego que son semanas intensas, a pesar de que ya estamos casi acariciando el verano, pero en realidad la actualidad es que va muy rápido y hay muchísimos temas que han estado saliendo en las últimas semanas. Y vamos a comenzar justamente por un tema de cariz europeo que ha salido publicado en Evangelical Focus y que tiene que ver con una votación que se ha producido estos días en el Parlamento Europeo, algo que tiene que ver con los derechos fundamentales y también con el aborto. Así que, Joel, explícanos un poquito en qué consiste este tema y ya nos metemos en harina. Pues sí, Dani, estamos en unas semanas de muchas resoluciones, no solo en el Parlamento Europeo, de lo que hablaremos ahora, sino también a nivel de la ONU, donde también están varios temas que tienen que ver con derechos fundamentales y que son algunos de ellos polémicos porque pueden chocar con la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Podéis seguirlo en Evangelical Focus o también en Protestante Digital porque irán saliendo varios temas. De lo que hablamos ahora es de una resolución del Parlamento Europeo que se ha aprobado, se ha votado en la Asamblea General del Parlamento Europeo, es decir, cuando se reúnen todos los parlamentarios de todos los partidos. Se trata del informe Matic, lo han llamado, que coge el nombre del reporter, el parlamentario principal que ha impulsado esta resolución, y que tiene que ver con el aborto, como decías. El aborto en la Unión Europea es una resolución, un informe que ha pasado, pues, primeramente, como sería en el Congreso de España, ¿no? Que hay unas comisiones que se dedican a trabajar los temas y ha sido el Comité de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Género el que ha llevado adelante esta resolución que se ha votado finalmente en el Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que dice? Lo que hace es básicamente promover el aborto como un derecho fundamental en la Unión Europea. Lo que dice es que se debe reconocer totalmente que los derechos reproductivos y sexuales son derechos humanos y, por tanto, dice que cualquier barrera al acceso al aborto en la Unión Europea lo que hace es avanzar las desigualdades y va en contra de los derechos de la mujer en Europa. Y también hace una crítica muy fuerte a Polonia y Hungría. Polonia y Hungría son dos países que forman parte de la Unión Europea, son Estados miembros, y lo que hace este informe es atacarles directamente y decir que en esos países, al no haber promocionado o no haber liberalizado el aborto en su totalidad, lo que se está haciendo es erosionar la democracia, que es literalmente como este reporte dice que se ha aprobado. Y una de las cosas que menciona es que la barrera más problemática para el acceso al aborto en la Unión Europea es, en parte, las creencias personales de los trabajadores médicos, sean pues, médicos, enfermeros, etcétera, personas que tienen que participar en los abortos. Cuando estos deciden por objeción de conciencia no participar en un aborto, eso se considera una barrera en esta resolución y que debe ser, pues, combatido para reducir todo lo que sean objeción de conciencia de personal médico. La verdad es que todo este tipo de medidas que vemos que se van aprobando en el Parlamento Europeo parece que forman parte de todo un avance del secularismo en parte, ¿no? Pero quizá podemos luego comentar algo, aunque también hay gente que se sigue oponiendo, es decir, hay algunas personas y algunos partidos políticos que están manteniéndose en contra de este tipo de resoluciones. Explícanos un poco cómo es ese contexto. Sí, como dices, en la Unión Europea hay muchos grupos de presión a favor de la promoción del aborto. Hay que
antes que nada decir que las leyes del aborto en la Unión Europea son muy liberales, en el sentido de que en la gran mayoría de países se permite el aborto libre, es en que la mujer decide si quiere abortar, en la que no hay restricciones médicas importantes, pues igual como en España, pero en la mayoría de otros países también. El único país, los únicos dos países eran, bueno, Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, que ya no está, pero por otro lado está Polonia. Polonia es el otro país en el que hay una restricción fuerte al aborto y hay que seguir toda una serie de pasos para que se permita a una mujer abortar. Pero en todo el resto de países realmente el aborto está muy avanzado, con muchas semanas de embarazo, con muchas facilidades a través del sistema de sanidad pública y demás. Entonces, a veces cuesta de entender exactamente qué es lo que pretende una resolución para avanzar más el aborto en un contexto como el europeo en el que ya está muy avanzado. En cuanto a las críticas que comentabas, como decíamos, esta resolución se ha trabajado durante meses en una comisión parlamentaria y en esa comisión parlamentaria de la mujer y de la igualdad de género ha habido pues algunos votos en contra y alguno de ellos es de una parlamentaria española. No recuerdo ahora mismo si es del Partido Popular o de Vox, pero ella ha sido una de las que han planteado enmiendas. De hecho, ha habido 154 enmiendas, es decir, prácticamente a toda la resolución, y comentan tres cosas. Una es que consideran que se presenta el aborto en esta resolución como un derecho humano, cuando la legislación internacional no dice que el aborto sea un derecho humano. En segundo lugar, dice que los derechos humanos, que son universales e inmutables, estoy leyendo la cita, están siendo sujetos a manipulación ideológica, dicen los críticos, y que la influencia internacional, como por ejemplo la Unión Europea o otras organizaciones internacionales, están influenciando sobre las leyes nacionales, que quizá tienen otra perspectiva de lo que es el aborto. Y en tercer lugar, los que han votado en contra dicen que es peligroso que se ponga límites a la objeción de conciencia. Recordemos, la objeción de conciencia es cuando un profesional en su trabajo se le pide que haga algo que va contra sus convicciones internas más profundas y entonces existe este derecho a no realizar ese trabajo y que lo haga otro profesional simplemente, ¿no? Pues lo que se está pidiendo en este caso, en esta resolución, es que la libertad de conciencia del personal médico sea restringida y que se le obligue a hacer abortos aun cuando alguien objete que va en contra de sus creencias personales, ¿no? Estas son un poco las críticas que se han hecho, unas críticas que son minoritarias porque en el Parlamento Europeo desde hace años los grandes partidos están a favor de la promoción del aborto, igual que de otros temas. Sí, está claro que una cosa es el estar a favor del aborto o tener una legislación permisiva y otra empezar ya a articular leyes que de alguna manera no solo están abriendo la puerta, sino que parece que empujan a que los que se opongan a ello sean un poco casi expulsados de lo que sería incluso su labor, como puede ser un médico, o en el ámbito de la libertad de expresión, de poder expresar en la plaza común una opinión contraria. Porque una vez se determina como derecho humano, parece que hay personas que ya no admiten debates sobre ello. Es decir, este es un poco el juego que yo veo que hay aquí con el lenguaje y que realmente no solo es lenguaje, sino que tiene detrás toda una estrategia para, de alguna manera, ponerlo como un tema casi dogmático. Sí, totalmente, totalmente. Es interesante lo que comentas, Dani, porque las resoluciones de la Unión Europea no tienen una vinculación legal, no obligan a los países a que después se hagan leyes según lo que se decida en el Parlamento Europeo. Sin embargo, en el momento en que tú defines cualquier cuestión como un derecho humano o una libertad fundamental, entonces estás elevando mucho el nivel de esa cuestión, ¿no? Y estás pudiendo después atacar a quien no respete ese supuesto derecho humano, y ahí las críticas, ¿no? No existe el derecho humano al aborto como tal, aunque hay situaciones muy trágicas y muy difíciles que todos conocemos y que en el cual hay decisiones muy duras que hay que tomar a menudo por parte de las mujeres, pero aquí se está hablando de promover el aborto libre y pedir que en toda la Unión Europea esto se convierta en algún tipo de derecho fundamental, ¿no? Ahí está el debate y ahí está la cuestión del choque con algunos países del este de la Unión Europea
contra la mayoría que va en esta línea, no solo en este tema. Hemos preguntado a la Alianza Evangélica Europea qué es lo que piensa. Como muchos sabrán, pues la Alianza Evangélica Europea tiene una sede en Bruselas, tiene un trabajador ahí, Arie de Pater, que se llama, un holandés que trabaja pues, hablando con los parlamentarios, explicando la posición evangélica, y él pues hasta ahora aún no nos había enviado su opinión, pero sí que también en breve nos comentará cuál es la visión de la Alianza Evangélica, y lo vamos a publicar en Evangelical Focus y en Protestante Digital. Pues la verdad que es un tema que sigue estando ahí en la actualidad, porque realmente solo asomarte a las cifras es lo que te llama tanto la atención en este aspecto, ¿no? Hemos publicado, por ejemplo, en Protestante Digital varias noticias sobre cifras de aborto en toda Europa. Por ejemplo, en Reino Unido, 2019, hubo un número récord de abortos, 207.384 abortos. En España hubo unos 100.000 abortos el año pasado. En Italia, en Francia, también son cifras, bueno, yo creo Muy que cifras parecidas. sí, y muy elevadas, cifras que a veces la gente no conoce o no quiere conocer, o no nos mentalizamos de la cantidad de abortos que se están produciendo. Y evidentemente hay siempre que atender a las causas, y no todos los casos son iguales, pero son cifras que realmente nos llaman mucho la atención de cómo somos una sociedad que de alguna manera parece avanzar, en la que avanza mucho la cultura de la muerte, también por ejemplo con el tema de la eutanasia, y en cambio pues todo lo que tenga que ver con la promoción de la vida, la cultura de la vida, el hecho de formar familias, de que la gente pueda de alguna manera tener un proyecto vital sostenible, parece que todo eso es cada vez más difícil. Sí, 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 y hay organizaciones, ¿no? que desde diferentes puntos de vista, no solo cristianas ni mucho menos, sino de otro tipo, que buscan justamente promover esa cultura de la vida. Leíamos unas opiniones desde Alemania, que había una federación de organizaciones pro vida que pedían a la gente que escribiera a su parlamentario europeo, que es algo que se puede hacer también en España, ¿no? Están disponibles las direcciones email para contactar con nuestros representantes en Bruselas, y pedían esto, ¿no? que se hablara claramente a favor de la vida. En 2013, de hecho, ya se intentó pasar una resolución como esta en el Parlamento Europeo, prácticamente calcada. En aquel momento se votó en contra, no pasó. En cambio, esta vez sí que ha pasado. Han pasado menos de 10 años, y esto muestra la evolución de la Unión Europea en su pensamiento, ¿no? De nuevo, quiero insistir que, como decías, esas cifras, ¿no? Si sumamos Francia, Alemania, España, Italia, nos salen prácticamente 500.000 de abortos al año, solo con los 4 países grandes, ¿no? que hay ahora mismo en la Unión Europea. Y no sé hasta qué punto es necesario promover aún más, liberalizar aún más esta cultura, como decías, de la muerte, que se puede hablar de eutanasia y se pueden hablar de otros temas en los que Europa parece que pierde sus valores fundacionales. No es algo nuevo, pero es algo que se acelera, ¿no? Y que vamos viendo la tendencia, y la Unión Europea, que tiene en muchos aspectos, según mi punto de vista, unos objetivos y una utilidad muy buena para el avance de las sociedades en Europa, pero que en temas como este realmente pues, se aleja mucho de lo que son sus valores fundacionales, que en gran parte eran cristianos. Pues la verdad que es un tema tremendo, y al que desde luego vamos a volver seguro en algún otro programa, porque lamentablemente, como decíamos, el tema del aborto, y también de cómo las leyes se van configurando en torno a esta protección de nuevos derechos y de considerar los derechos humanos, derechos fundamentales, en fin, todo un tema realmente complicado, pero que creo que vale la pena que lo vayamos comentando. Pero vamos a ir con otro de los temas de actualidad que tenemos esta semana, y bueno, pues nos vamos a ir a hablar de Cataluña, así que bueno, pues le pedimos también a nuestros espectadores que estén tranquilos, que simplemente vamos a comentar un poquito la actualidad, porque es un tema que levanta últimamente muchas pasiones. Y bueno, la verdad es que vamos a hacer referencia un poco a lo que ha sido, lo que ha ocurrido en España en los últimos días. Como se había anunciado, pues el gobierno aprobó indultos para los 9 políticos que estaban en la cárcel a causa del
del proceso independentista que se había desarrollado en el año 2017 en Cataluña y que pues fueron condenados a diferentes penas de cárcel que estaban cumpliendo hasta el día de ayer, hasta el miércoles, cuando han sido ya definitivamente liberados de la cárcel. El indulto se ha concedido pues, por parte del gobierno de una manera quizá un poco inesperada para muchos, dado que en muchas ocasiones pues tanto Pedro Sánchez como miembros de su gobierno habían dicho que no tenían intención de llevar a cabo estos indultos. Sin embargo, sobre todo ha sido en los últimos 2 meses cuando la narrativa ha cambiado y de alguna manera pues se ha acelerado una nueva perspectiva sobre este asunto, se ha cambiado de opinión por parte del gobierno y han considerado pues que los indultos pueden dar un nuevo escenario para de alguna manera volver a tratar el tema de Cataluña desde una perspectiva política, de alguna manera intentar, según sus palabras, devolver al escenario de la política, dejar en ese sentido el escenario judicial en el que estaba ahora mismo enquistada la situación y buscar de alguna manera también una reconciliación y un proyecto de país nuevo. Así es lo que más o menos ha comentado Pedro Sánchez al hacer el anuncio de los indultos. En el reportaje que hemos publicado en Protestante Digital hemos hablado con diferentes personas, con 4 personas evangélicas que consideramos que tienen un buen criterio y que nos pueden orientar de alguna manera con su opinión sobre este tema. Hemos hablado con Jaume Llenas, con Jesús Manuel Suárez, con Julio Pérez y con Juan Miguel Torres. Y bueno, pues cada uno de ellos tiene, por supuesto, una opinión sobre este tema que a veces puede ser complementaria, otras veces diferente, contradictoria también, por supuesto, porque son temas que evidentemente se pueden enfocar de diferentes maneras y también hay diferentes perspectivas sobre cómo opinar sobre este hecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan Miguel Torres, él decía que lo consideraba una concesión política motivada por intereses partidistas que nada tiene que ver con el Estado de Derecho. Por otra parte, pues Jesús Manuel Suárez decía que lo considera una medida adecuada para intentar dar una salida al conflicto y que pensaba que los indultos sí eran útiles por rebajar la tensión y también de alguna manera pues dar esa oportunidad a volver a un diálogo político, a una estrategia de solución política que se pueda trazar en los próximos años en Cataluña y en España. También se habla sobre el tema de la dimensión jurídica de los indultos. Sobre esto también ha habido muchísimo debate, dado que incluso hay algunos partidos políticos que están planeando pues, llevar esta decisión de los indultos también al Supremo. El Supremo, que ya por sí se manifestó en un informe contrario a la concesión del indulto, pero en todo caso pues es una competencia de gobierno y la han llevado a cabo a pesar de este informe en contra del Supremo. Y bueno, pues también hemos querido saber un poco sobre qué podemos esperar del futuro, ¿no? ¿Qué podemos ahora esperar que ocurra en cuanto al futuro de la situación, del conflicto que hay en Cataluña, del tema independentista? Y bueno, pues hay diferentes opiniones. En todo caso, Jaume Llenas, por ejemplo, nos decía que es un conflicto que tiene una base política y hay un territorio, Cataluña, que se percibe incómodo dentro de los actuales parámetros. Es una incomodidad que no viene de los últimos años, sino que viene de una identidad profunda y considera que de alguna manera tenemos que buscar una resolución. Y decía Jaume Llenas algo interesante, que España es en un sentido el país de la Inquisición y se nos da mejor quemar herejes que buscar acuerdos. Entre nosotros llegar a acuerdos con el contrario siempre se ha visto como un acto de debilidad y de cesión. Nos haría falta haber pasado por la reforma. Nosotros apenas estamos saliendo de Roma, decía Jaume Llenas sobre esa situación que hemos visto en este conflicto y en otros también manifestada en nuestros agentes políticos, incapaces o muy difícilmente capaces de llegar a acuerdos o a alguna solución que no pase por ese choque, por ese enfrentamiento que, bueno, pues llegó a su máxima expresión en el año 2017. Así que eso es un poco la situación que tenemos ahora mismo y no sé, Joel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo percibes también
lo que es la situación actual y lo que pueda ser a partir de ahora la relación entre España y Cataluña tras los indultos. Bueno, antes que nada, felicitaros en Protestante Digital por el reportaje. Es un reportaje amplio, con mucho contexto. Como decías, con voces diferentes, tanto dentro de Cataluña como de fuera, a favor de los indultos y en contra. Han habido muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, en respuesta a esto, también que muestran la diversidad de opiniones que hay dentro de los propios cristianos, ¿no? Yo, en cuanto al futuro que mencionabas, hay una frase que me parecía interesante, decía Jaume Allenas: podemos decir que los indultos destensan las relaciones dentro de la sociedad catalana, pero pueden tensar las relaciones en otros territorios, en el resto de España, ¿no? Yo creo que esta es la situación actual, seguramente. En mi caso, yo he vivido la mayor parte de mi vida en Cataluña, aunque ahora no vivo ahí, y mi sensación es esa. Mi sensación es que aunque no haya acuerdo sobre cuál debe ser el futuro de Cataluña, si dentro o fuera de España, en las últimas elecciones han mostrado claramente eso, ¿no? Ha ganado un partido que es a favor de la unidad de España, pero los dos siguientes estaban a favor de la independencia, están gobernando ahora. Entonces, lo que sí que hay un acuerdo más grande en España es a favor de tener un referéndum, y probablemente ahí habría 7 de cada 10 probablemente estarían a favor de ese referéndum para decidir qué hacer, y muchos analistas dicen que probablemente ese referéndum, si se hiciera, lo ganaría la parte a favor de la unidad de España, aunque fuera por poco. Aunque las estadísticas a veces en las elecciones muestran hacia otro lado, pero la movilización de cierto electorado que muchas veces no participa en la política catalana, podría incluso llevar a otro resultado que el que temen los partidos más a favor de la unidad de España, ¿no? Entonces, bueno, el tema del diálogo, el tema del entendimiento, del acuerdo. Una frase también en el reportaje que me ha gustado mucho que dice: estamos en una cultura en la que el diálogo se penaliza. Y eso ha sido mi sensación. Desde el tema del 1 de octubre, desde el voto que hubo, después la detención de los líderes del gobierno catalán en aquel momento, o la salida de otros, yo recuerdo muchos evangélicos, entre ellos yo, pues apelar al diálogo, ¿no? Apelar a escucharnos, apelar a sentarnos, apelar a ser pacificadores. Y creo que, bueno, muchas veces esto no solo no se ha visto en la sociedad, sino que a menudo entre los propios cristianos evangélicos ese diálogo ha sido difícil. Y ya no solo entre catalanes y gente de otras partes de España, sino entre los propios evangélicos en Cataluña, ¿no? En algunos casos de las iglesias que no deben ser el escenario principal para debatir estos temas, ¿no? Pero bueno, de forma natural salen estos temas y no ha sido fácil. Y en ese sentido me ha gustado lo que comenta Julio Pérez, que habla de que dentro del Consell Evangèlic, que es el órgano oficial de representación ante la Generalitat Catalana de los evangélicos, pues que ahí él dice que está compuesto, el plenario del Consell Evangèlic, dice él, está compuesto por líderes tanto de acento independentista como españolista, y es necesario ponernos en los zapatos del otro para comprenderle y respetarle por encima de nuestras diferencias culturales. Los cristianos evangélicos somos la fuerza de reconciliación. Y no sé hasta qué, siendo sincero, no sé hasta qué punto ha calado esto en todos nosotros, ¿no? Como iglesia en España y en Cataluña, pero ese yo creo que es el camino a seguir, ¿no? Posturas diferentes y capacidad de escucharse. Sí, creo que es muy difícil. Sobre todo estaba escuchando también algunas tertulias que ha habido estos días, por supuesto, en torno a este tema. Pues es prácticamente imposible pues no estar expuesto a diferentes opiniones y justamente ayer escuchaba en la radio a dos tertulianos que debatían entre ellos y decían que esta situación había llegado a un punto de tanta carga emocional que era difícil incluso para ellos poder ver la situación sin que fuera desde una perspectiva partidista, ¿no? Y ponían el ejemplo de un diario nacional que, por ejemplo, ha sacado dos artículos, un artículo en contra y otro a favor, ¿no? Con dos opiniones como de dos referentes. Y claro, decían, en un sentido es natural que pueda haber estas reacciones, pero ¿hasta qué punto es recomendable? Porque si solo vamos a afrontar el problema como si fuera un partido de fútbol, como si fuera como si fuera un combate en el que uno va a ganar y el otro va a perder, pues aunque sea en el ámbito argumental o en el ámbito político o en el que sea,
pues finalmente no se va a construir nada. Entonces claro, lo otro es mucho más difícil, es que es mucho más difícil el poder hacer una construcción en la que alguien cede parte y el otro tiene que ceder otra parte, y qué es lo que se cede, y en cuanto se cede algo te llaman traidor, y bueno, incluso lo hemos visto ahora, ¿no? Con la misma concesión de los indultos, que ha habido incluso dentro del ámbito independentista, reacciones diferentes, personas que estaban de acuerdo con el indulto y otras personas que no estaban de acuerdo con el indulto y que decían que era un insulto, ¿no? Para ellos también. Entonces, ante posturas tan lejanas a veces o tan marcadas emocionalmente, es donde hace falta o haría falta pues niveles de calma, de concordia y de poder de alguna manera aportar otro talante para poder llegar a alguna solución. Otra de las cosas que comentaba Jaume Llenas, que me parece acertada, es que es un conflicto que no está en absoluto cerrado. Es decir, había personas que decían que, bueno, en cuanto el Supremo tomó la decisión y los condenó, pues ya está, ¿no? Ya está resuelto. Y para nada, ¿no? Y eso lo hemos visto. Eso sí que lo hemos podido ver en los últimos años, que si bien sí que quizá algo del fervor independentista en las calles haya disminuido, está claro que es un asunto sin resolver y que realmente hay que esperar que realmente esta generación sea capaz de resolverlo, si no se va a pasar a la siguiente generación sin resolver también, ¿no? Y hablando de la postura cristiana y de la cosmovisión bíblica, yo recomiendo un documento que ha publicado la Alianza Evangélica Española el año pasado, si no me acuerdo mal, sobre identidades nacionales. Se puede encontrar en la página web y lo que es el resultado de todas esas páginas de reflexión desde la Biblia y de personas que tienen posturas diferentes y de partes diferentes de España, ¿no? Y recuerdo al leer ese documento realmente la ilusión de ver, mira, es posible hacer una reflexión desde la Biblia, es posible juntar a personas que piensan diferente y que comparten su fe. Y las reflexiones que salen y las aplicaciones que se hacen son bastante prácticas, no son etéreas y cosas muy abstractas, sino que de forma bastante práctica presentan posibles soluciones y vías de diálogo, vías de avanzar. Y sobre todo bonito eso, ver a personas con capacidad de reflexión, de diferentes posturas, juntándose alrededor de la Biblia para hacer este documento sobre identidades nacionales de la Alianza Evangélica Española que recomiendo y que creo que en el reportaje también se menciona. Sí, está ahí también enlazado, lo estamos también ahora poniendo en pantalla para aquellos que lo quieran ver, pues pueden entrar en Protestante Digital, lo van a encontrar, o si no también entrando en la Alianza Evangélica Española en la web lo pueden también allí consultar y desde luego es interesante y es una aportación interesante desde el ámbito evangélico a un debate complicado, por supuesto, complejo, pero que realmente necesita que también participemos. Creo que es bueno que como evangélicos podamos participar en asuntos como este, que desde luego hay tanta gente que le preocupa y que realmente pues tiene su importancia. Por otra parte, hablando de la importancia, me gustaría también señalar otra cosa que escuché y que me gustó, que hablaba sobre la excesiva importancia que a veces se le da a estos temas. Es decir, si algo nos ha enseñado el virus, es que el virus, el COVID, es que hay crisis que a veces son crisis ficticias y otras crisis que son reales, ¿no? Cuando llega un virus que te pone entre la espada y la pared en cuanto a la vida, es cuando realmente recuperas el valor y darle la importancia verdadera a las cosas que de verdad lo importan, ¿no? Y a veces hay muchos temas políticos que quizá nos están llevando más tiempo o más fervor o más de lo que debería, ¿no? De lo que realmente es a veces recuperar un poco la noción de que a veces los nacionalismos o las identidades son cosas que pueden tener su importancia y que la tienen, pero que eso no nos desvíe quizá de los principios más básicos, ¿no? Y en ese sentido el Evangelio es muy sabio porque nos reenfoca en lo que de verdad importa y nos reenfoca en pensar en el reino, en el valor del amor al prójimo, en la necesidad de vivir en comunidad, en que la Iglesia es una comunidad en la que todos caben y todo eso son cosas que realmente creo que como creyentes podemos apropiarnos de ellas y nos van a ayudar muchísimo a la hora de enfrentar este tipo de debates
que hay personas en el mundo que quizás no comparten estas bases como las que tenemos nosotros, que para ellos sí que les va la vida en ello, ¿no? Pues que no sea algo que nos vaya la vida en ello. Creo que tenemos que dedicar sobre todo nuestra pasión al Evangelio y a lo que es la extensión del reino de Dios en nuestra tierra. No sé cómo lo ves, Joel. Sí, sí, completamente de acuerdo, Dani. Hay muchos temas. Este es un tema profundo y de años de la política, pero incluso hay otros temas más livianos, menos importantes a los que dedicamos tiempo de ver la televisión, las tertulias, lo escuchamos en todos lados, en las redes sociales y nos ocupa mucho espacio mental. Y recuerdo también un artículo de René Breuel, el pastor en Roma, que también hablaba de eso, de despolitizar un poco nuestra vida y centrarnos en otros temas a los que dedicamos poco tiempo y que tienen un valor también muy importante, sobre todo desde la perspectiva del Evangelio. Muy bien, pues bueno, hemos visto estos dos temas de actualidad, uno en Europa, otro aquí en España, aunque también tiene, por supuesto, ecos en toda Europa. Y realmente creo que simplemente nos quedaría invitarles a que visiten Evangelical Focus, Protestante Digital, que también nos dejen sus comentarios en YouTube y en Facebook a este programa, para que también nosotros podamos saber, pues, de alguna manera si les está aportando. También si hay alguna cosa que decimos que no les guste, pues también nos lo pueden decir, por supuesto, están en su derecho de hacerlo. Y bueno, agradecerles la compañía, el haber estado con nosotros este rato. Muchas gracias, Joel, también por tu tiempo y por traernos las noticias también de Evangelical Focus. Pues hasta aquí llegamos, nos despedimos y nos vemos la semana que viene una vez más en 7 días.